Bueno, voy a explicaros cuál es la filosofía del socialismo a mi humilde modo de ver, para que podáis deducir que lo que ha pasado en Venezuela puede pasar en España perfectamente si es que no estamos camino de ello. Y es consentir que el socialismo anide en la sociedad y la destruya desde dentro, porque realmente no hay cosa más peligrosa, no hay un caballo de Troya más potente que el socialismo. Veréis, el socialismo lo que hace es buscar países ricos. Curiosamente, los regímenes socialistas en esta última parte de la historia no nacen en países pobres que se rebelan contra la pobreza, al contrario, crecen en países ricos y los convierten en pobres. ¿Por qué? Porque este socialismo que tenemos hoy día es un socialismo extractivo, no productivo. Necesitan de países ricos para poder extraer esa riqueza y quedársela. ¿Cómo? Vamos a verlo. Lo primero que necesitamos es un país rico, no se preocupan en buscar países pobres, los prefieren ricos, donde haya una sociedad más o menos aburguesada, sin problemas, que viva bien y llegue a fin de mes. Cuando tenemos esa sociedad, pues suelen ser bastante tolerantes, muy preocupados por los derechos humanos, los derechos de los pobres, el buenismo, todo este tipo de cosas. Como llegan a fin de mes, pues tienen una mentalidad de pobrecillos, vamos a ayudar. Y es ahí donde ellos empiezan a enraizar, empiezan poco a poco a meterse y a crear problemas que no había. Ante la falta de problemas económicos, los regímenes socialistas procuran problemas ideológicos de sesgo, etcétera, etcétera. Y es cuando empiezan a malmeter, a meter veneno, a dividir a la sociedad. Empiezan a enraizar el odio y cuando ya han conseguido un nivel de odio y un nivel de polarización, esa polarización les permite tocar poder. Y cuando el socialismo toca poder, empiezan los problemas. Y insisto en este paso previo, en sociedades donde no hay problemas porque hay una economía que funciona, van a utilizar estrategias ideológicas para poder dividir. En los principios del socialismo lo tenían muy fácil, ricos contra pobres, pero en sociedades donde no hay pobres como tal, tienen que tirar de sesgo ideológico, hombre contra mujer, derecha contra izquierda, veganos contra no veganos, tienen que meter veneno a la sociedad para poder polarizarla, porque con el argumento de que no llegas a fin de mes, de momento hasta que ellos no gobiernen, no van a poder hacer nada. Se ha visto en Venezuela, se ha visto en Argentina y se está empezando a ver en España. Cuando ya tenemos cuota de poder, lo que hacemos es poquito a poco empezar a sobredimensionar la protección social. Claro, a una población que vive más o menos bien, que tiene cierta cultura, y bueno, van de buenos y buenismo, ¿cómo puedes poner como negativo el aumento de protección social? La gente lo aplaude, hombre, qué bien, vamos a aumentar cada vez más la protección social, sin darse cuenta que la protección social no nace del gobierno, no nace del Consejo de Ministros, nace de los que producen y trabajan en el país y con sus impuestos financian y sostienen esa protección social. Cuando ya se tiene una protección social aceptable que cubre las necesidades básicas, se empiezan a crear nuevas protecciones, nuevos derechos como nos venden, que no es otra cosa que expandir cada vez más la protección social. ¿Para qué? Para que en una primera fase aumente el gasto social. En el momento que aumenta el gasto social, lógicamente ese gasto social se tiene que repercutir en la parte productiva. ¿Cómo? Vía impuestos. Vamos subiendo los derechos, vamos subiendo pagas, vamos subiendo subsidios, vamos subiendo prestaciones y esto lo que hace es que cada vez cotizaciones de seguridad social o impuestos vía IRPF van subiendo, subiendo, subiendo. A la par que hacemos eso, a los que están cobrando prestaciones se las estamos actualizando poco a poco y van subiendo y van subiendo. Cuando el socialismo lleva el suficiente tiempo como para tener una eh, base clientelar, empieza ya a estabilizarse
en el sistema electoral y hacerse cada vez más agarrado al poder. Todas estas personas, cada vez, cada año, cada campaña electoral, cada legislatura, van aumentando sus prestaciones y se van uniendo cada vez más. Hemos visto, por ejemplo, que hace no mucho se han regularizado de golpe en España 500.000 de personas. 500.000 de personas que estaban de forma ilegal han sido regularizadas por la cara. Y hay que recordar a la gente que según nuestro sistema de la seguridad social, cualquier persona con residencia legal, no nacionalidad, residencia legal en este país, tiene derecho a una gran cantidad de prestaciones no contributivas que van desde el ingreso mínimo vital a prestaciones de orfandad, auxilio, muerte, supervivencia, hay un montón. 500.000 de personas que no han cotizado en su vida, que no tienen nacionalidad española, de golpe van a ingresar en el sistema de la seguridad social no contributiva. No hace falta que se afilien, ya están en la parte de prestaciones no contributivas. Otro gasto más que se va aumentando. En el momento que vamos aumentando cada vez más la protección social, los gastos sociales, nos encontramos que los que producen la parte productiva del país cada vez gana menos, porque al aumentar la presión fiscal, los beneficios van menguando. Mientras que la base que está disfrutando de esas prestaciones sociales cada vez suben un poquito más. ¿Qué estamos haciendo? Que la brecha que hay entre la parte productiva y la parte, digamos que no, la parte de las clases pasivas que no producen, cada vez se acorta menos. Y cuando se va acortando, empieza a aparecer una serie de personas que dicen, estoy pagando entre impuestos, entre seguridad social, ayuntamiento, basuras y no sé qué, por tener un kiosco estoy pagando 400, 500 de impuestos y gano 800 después de gastos. ¿Qué hago? Pues me voy a pedir un ingreso mínimo vital o una prestación de esto, o simplemente voy a ver si puedo enlazar una paga con otra. Y abandonan esa producción. Primero son las empresitas más pequeñitas, los autónomos más humildes, pero poco a poco va subiendo y va subiendo, y cada vez son más las empresas del tejido productivo que van abandonando su actividad y cada vez son más las personas que se suman a la dependencia del Estado. Aquí ya tenemos otra fase más del socialismo, clientelismo cautivo. Tenemos una parte de la sociedad que está viviendo de las pagas del Estado y que por tanto son cautivas a ese gobierno. Basta con decir, si gana la derecha os quedáis sin prestación social, para que todos voten religiosamente a la izquierda. Esto lo hemos visto con con Chávez, antes de que llegara Maduro, con Chávez. Cuando ya tenemos esto, ¿cuál es la siguiente fase? Cada vez más se unen a los que disfrutan de el amplio paraguas de la seguridad social, de la protección social. ¿Esto qué significa? Que las pocas empresas que quedan tienen que soportar con su trabajo una inmensa masa de gente que no cotiza. Quiero recordar una vez más que cualquier prestación que se pague tanto por desempleo como ingreso mínimo vital o el que acaba de llegar y se le da asistencia social, no lo da el gobierno, joder, lo da la gente que cotiza y que paga impuestos. Sigue subiendo la presión fiscal y ya llegamos a lo que pasa en Venezuela. Empiezan a cerrar muchas empresas. Cuando todas las empresas empiezan a cerrar, cae el consumo, cierran más, entonces sigue la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? Los precios empiezan a dispararse como consecuencia del aumento de las prestaciones, de los impuestos, de las cotizaciones sociales. Esto significa que los que están disfrutando de esas pagas sociales necesitan más dinero porque no les alcanza, porque empieza a aparecer la inflación. Entonces lo que hace el gobierno simplemente es decreto ley, subo el salario mínimo, el SMI, subo prestación social, empieza a subir decreto ley el sueldo de las clases pasivas para que puedan seguir comprando comida. Pero entonces, inflación vuelve a subir, ahí empieza la inflación. Se empieza a imprimir billetes en la impresora y empieza a dispararse la inflación.
Cuando llegamos a este punto, la producción del país deja de funcionar porque no hay iniciativa privada. Y cuando no hay iniciativa privada, empieza a escasear el papel higiénico, la comida, la carne, empieza todo a escasear y nos vemos como en Venezuela, un pollo al mes. Cuando toda la industria quiebra, se cae por falta de consumo y por un exceso de presión fiscal y presión de seguridad social, de cuotas de seguridad social, todas esas empresas que van cerrando y se van abandonando en el tejido productivo son nacionalizadas por el gobierno. Y ahí es el gobierno donde en todos los sectores estratégicos entra. En el momento que el gobierno controla la poca producción que queda del país, es cuando hemos llegado al objetivo único del socialismo, que es controlar la riqueza del Estado. ¿Para qué? Para quedársela. Cuando los Maduro de turno, los Castro de turno, Kirchner de turno controlan el país y controlan las empresas nacionalizadas, las empresas públicas, las empresas del Estado, los beneficios de esas empresas del Estado, en vez de repartirse entre la junta de accionistas o de generar empleo, se reparten entre la casta política del país, el núcleo duro del país. En el caso de Venezuela, todos los familiares de Maduro, todos los que están alrededor, la Delsi con sus maletas, el otro y el otro. Cuando ya consiguen hacerse dueños del país porque se han cargado a la iniciativa privada y solo queda la iniciativa pública, empiezan a atesorar grandes riquezas. Podéis leer, si queréis, la revista Forbes para ver cuánto dinero tienen los hijos de los mandatarios del chavismo, del castrismo o de lo que pasó en Argentina. Y lo que está pasando en España lo estamos empezando ya a ver. Estamos empezando ya a ver. Resumiendo, socialismo, fase 1, sembramos discordia y odio, lo estamos viendo. Fase 2, empezamos a ampliar el abanico de asistencia social para que cada vez haya más personas dependientes de mí. Si yo me voy del gobierno, te quedas sin paguita, lo estamos viendo. 3, empezamos a estrangular a la economía productiva, lo estamos viendo. Cada vez se pagan más impuestos, cada vez nuevos recargos, ahora un nuevo recargo de solidaridad en la seguridad social, lo estamos viendo ya. Y luego cuando las empresas empiezan a cerrar y a cerrar y a cerrar, llegará el Estado a hacerse con ellas y con el control de los recursos. ¿Dónde está el oro de Venezuela? Bueno, que se lo pregunten a Zapatero. ¿Dónde está el petróleo de Venezuela? ¿Dónde está la inmensa fortuna de Argentina en la época anterior a Milei? ¿Y dónde va a acabar la inmensa riqueza de España? Pues esto lo tenéis, socialismo. Por eso todos esta gentuza que tenemos en el gobierno y socios del gobierno no tienen cojones a criticar los resultados electorales en Venezuela. ¿Por qué? Porque están siguiendo la misma hoja de ruta. Nos vemos mientras nos dejen aquí en vuestra aldea.